Son las 7:00. 7:03. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Estamos llegando una vez más a sus hogares eh, con el mensaje de la palabra de Dios. Estos mensajes son de verdad de edificación espiritual, mensajes que van a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y vida. Tiene un poder transformador. Así que yo te invito para que estés atento a esta palabra y, y tengas su corazón abierto para recibirla. Entonces, eh, vamos a estar meditando aquí en la palabra del Señor y voy a hablar sobre un tema, hemos venido hablando sobre el tema de las riquezas, del tema de si es la voluntad de Dios que nosotros seamos prosperados, ¿sí? Entonces, lo hemos venido examinando a la luz de la palabra y ciertamente es la voluntad de Dios que prosperemos. Es la voluntad de Dios que nosotros y nuestra familia tengamos las cosas que son necesarias para la vida y que disfrutemos de el fruto de nuestro trabajo, que podamos en un momento dado comprarnos un vestido, comprarnos cosas que satisfacen. Pues nos satisfacen porque la Escritura enseña que uno debe de gozar del fruto de su trabajo y que es donde Dios el bendecir al hombre con riquezas y también el concederle disfrutar de ellas. Así que eso es don de Dios, poder disfrutar del fruto del trabajo de sus manos. Y, y también la Biblia habla de que si somos fieles al Señor, pues Él nos recompensa nuestra fidelidad a Él. La Biblia dice que riquezas, honra y vida son la remuneración del que teme a Jehová, del que anda en sus caminos. Entonces, debemos de quitar de nosotros muchos paradigmas, debemos de deshacernos de ideas que hemos venido heredando acerca de que la humildad es sinónimo o que la pobreza es sinónimo de humildad. Y por lo tanto, pues muchas veces hemos rehusado a tener algo, a meternos en un negocio, algo, porque le hemos tenido miedo a prosperar. Pero Dios quiere que prosperemos, que seamos bendecidos. Bien, entonces quiero hablar o predicar esta noche acerca de un tema que se llama el determinismo en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el determinismo? Bueno, el determinismo son factores genéticos, psicológicos y ambientales que muchas veces hacen que una persona sea lo que es, ¿sí? Entonces vamos a mirar esos tres aspectos del determinismo. El determinismo genético, ¿sí? Entonces sabemos que la genética influye en nuestra vida, ¿sí? Nuestros padres nos han heredado los genes y los genes que ellos heredaron de nuestros abuelos. Y por lo tanto, en nuestras familias existen muchas veces artistas, gente que tiene el don de la música, un oído extraordinario y gente que tiene ese talento para cantar, otros para la pintura, para las artes, para la invención. Y bueno, esto es un paquete que viene con nuestros genes, ¿sí? Nuestros padres nos han heredado muchos de esos dones que tenemos y que manifestamos.
Entonces, la genética determina, hablamos de determinismo. La genética determina lo que somos, ¿sí? También, no solamente los dones artísticos se heredan, también muchas veces se heredan las enfermedades, ¿sí? Por eso cuando va una persona al médico, el médico casi siempre le está preguntando por su genética. En su familia ha habido un diabético, en su familia ha habido personas con cáncer, en su familia esto y aquello. Y entonces notemos que esos son factores de determinismo, ¿sí? También hablamos de un determinismo psicológico, ¿sí? Determinismo psicológico. Entonces, el lugar donde hemos crecido, y la manera en que nosotros hemos crecido en una cultura va formando nuestro pensamiento, ¿sí? Y nuestro pensamiento determina lo que somos, ¿sí? Entonces hay personas que piensan, en mi familia siempre hemos sido pobres, seguiremos siendo pobres y moriremos pobres. Entonces es como una resignación precisamente por el pensamiento. En mi familia nadie ha surgido, ¿sí? Entonces, en mi familia, muchos dicen, no, eso yo escuché a una señora que le decía a su hermana, ¿para qué se casa? Mire que ninguno de los hogares de mis hermanos ha permanecido, todos nos hemos divorciado. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué? ¿Para divorciarte también? Entonces notemos que allí había una expresión de un determinismo psicológico en el pensamiento. Y esos pensamientos influyen grandemente en la vida de las personas. Entonces, hay personas que piensan de determinada forma de que no son nada, de que no pueden progresar, de que no pueden salir de su situación porque están atados por un determinismo de pensamiento, una manera de pensar. Entonces no emprenden nada porque se piensan que no van a surgir. Bien, y hoy hay otro determinismo que se llama el determinismo ambiental, ¿sí? El ambiente, el contexto donde nos hemos levantado, el barrio donde nacimos, la ciudad, el pueblo donde nacimos, eso también determina muchas veces lo que somos ahora, ¿sí? Mucha gente está influenciada tremendamente por ese pensamiento de el ambiente, ¿sí? El ambiente donde han nacido. Entonces, muchos piensan y dicen, no, pues es que aquí en este pueblo nadie ha sido importante, ¿sí? Por lo tanto, se resignan a que nadie sea importante, es decir, a no salir de esa situación. Al mismo Señor Jesucristo le querían sujetarle con un determinismo, ¿sí? Notemos que cuando el Señor comenzó su ministerio, dice en Juan 1, 45 al 46, que muchos estaban expresando precisamente esta idea del determinismo. Juan 1, 45 al 46 dice, Jesús comenzaba su ministerio y llamó a un discípulo, y luego llamó a otro y así fue reuniendo discípulos, pero dice aquí que el versículo 43, Juan 1, 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Notemos esas palabras de Natanael. Cuando Felipe le comentó que habían hallado al Mesías, a aquel de quien había escrito Moisés y los profetas, y le dice, de Nazaret. Y entonces quedó completamente extrañado. Dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces notemos que ese determinismo está en pueblos enteros, en personas, que muchas veces piensan que de un pueblo no puede salir nadie importante, ¿sí? Y así también en las familias, ¿no? Aquí en la familia nunca ha habido nadie que sea doctor. Entonces se conforman a que nadie puede salir de esa situación, ¿sí? Y bueno, esto marca la vida de las personas. Bueno, y por lo tanto aquí había un menosprecio hacia el Señor Jesús. De Nazaret puede salir algo de bueno, pero no importa dónde se nazca, no importa la familia en la cual hayamos nacido, no importa el lugar donde hayamos crecido, si nosotros sencillamente venimos a Cristo, ciertamente la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el Evangelio anuncia una palabra que se llama salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces algunos dirán, ¿salvo de qué? Bueno, primeramente de la esclavitud del pecado, ¿sí? Pero también somos salvos del ambiente, de la misma genética que hemos heredado de nuestros padres. Somos salvos de ese determinismo psicológico y salvos de ese determinismo ambiental, ¿sí? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esos determinismos que atan la vida de una persona, que le impiden salir adelante, realizarse y ver cumplido en su vida el plan de Dios, solamente Cristo nos lo ofrece, porque es que Cristo nos ofrece una vida nueva, nos da la posibilidad de nacer de nuevo con un determinismo en Cristo, ¿sí? Si alguno está en Cristo, ¿sí? Si alguno nace en Cristo, si alguno se une a Cristo, entonces esto rompe esos determinismos psicológicos, ambientales, genéticos aún, porque hay personas que tienen esa herencia de enfermedad, pero cuando uno viene a Cristo, el Señor le libra de esa genética de enfermedad. Así que puedes ser libre. Si tus padres y abuelos fueron diabéticos, o si ha habido personas con cáncer en tu familia, no tienes por qué también recibir esa genética de maldición, porque la enfermedad es una maldición. En Cristo somos nuevas criaturas y somos libres, no tenemos por qué heredar. Debemos de heredar las cosas buenas de nuestros antepasados, esos dones musicales, dones de canto, dones artísticos. Todo lo bueno debemos de recibirlo, pero toda herencia de maldición, toda herencia negativa, debemos de desprendernos de ellas. Y no lo podemos hacer nosotros en sí, sino que al venir a Cristo, Cristo mismo nos hace participantes de su naturaleza. Por lo tanto, al venir a Cristo somos nuevas criaturas, libres de esos determinismos, ¿sí? Y nos identificamos con la familia de Dios, nos identificamos con Cristo y por lo tanto nosotros podemos salir adelante, triunfar. Vamos a mirar aquí entonces también en la palabra
en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, entendiendo bien la redención, sabemos que el Señor Jesús vino no solamente a liberarnos de la naturaleza pecaminosa, sino vino para que el perfecto plan de Dios establecido para Adán y que fue interrumpido a causa del pecado, ese plan perfecto de Dios se cumpliese en nuestra vida. Así que el Señor nos creó para vivir en salud. El Señor nos creó creó a Adán originalmente en un mundo de abundancia. Todo lo preparó para él. Entonces, Cristo vino a restaurar al hombre a la condición original como Dios lo creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó también, cuando hablamos de imagen, a su imagen y semejanza, entonces esto es algo bueno de considerar, ¿sí? Porque en cuanto a semejanza, podemos decir que podemos tener los pensamientos de Dios. Podemos, y los tenemos revelados en la palabra. Podemos hablar las palabras de Dios, poner la palabra de Dios en nuestra boca. Y la palabra de Dios es creativa. Y la Biblia nos enseña de que debemos de cuidar nuestra manera de hablar porque lo que nosotros digamos, lo que digamos creyendo será hecho. Así que hay un poder creativo en nuestra palabra. Bien, quiero contarles una historia aquí en 2 Samuel 9:8. 2 Samuel 9:8, precisamente que nos habla de el determinismo también. Y es el caso de uno de los nietos del rey Saúl. Este nieto tenía una lesión en sus pies, o sea, tuvo un accidente de niño y por lo tanto era cojo. Y bueno, sabemos que el rey Saúl, por su desobediencia, su rebelión también, fue depuesto del trono de Israel. Y David vino a ser el rey de Israel. Entonces, la casa de Saúl, del rey anterior, casi toda la casa pereció, no había quedado prácticamente ningún descendiente, pero David había hecho pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces había una amistad muy, muy arraigada entre ellos e hicieron un pacto de ayuda mutua. Entonces David le prometió que haría misericordia con los descendientes de Jonatán. Y entonces ya estando David en su reino, dice la palabra aquí en 2 Samuel 9:8, que por cumpliendo ese pacto de fidelidad con su amigo Jonatán, que era hijo de Saúl, entonces dice 2 Samuel 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces mire que David fue un buen amigo y un amigo incondicional. Y aunque Saúl, el padre de Jonatán, luchó siempre por perseguirlo y aún con el deseo siempre de querer matar a David, sin embargo, entre David y Jonatán surgió una gran amistad. Jonatán murió y en medio de una guerra, pero entonces aquí David, ya estando en el trono, pregunta si hay alguien
de la casa de Saúl a quien haga misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, este lugar donde se encontraba este hijo de Jonatán se llama Lodebar, que traducido significa lugar de los muertos, o también la tierra del olvido, un paraje, un lugar lúgubre, por eso le llamaban también lugar de los muertos. Allí vivía apartado este hijo de Jonatán. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y notemos las palabras de Mefiboset. Son palabras que queda uno asombrado, cómo había perdido su dignidad, su autoestima, y se está llamando a sí mismo un perro muerto. ¿Sí? Dice: e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces hay personas que tienen precisamente, están con un determinismo de pobreza, de que no son nadie, y esto ha marcado terriblemente sus vidas. Y aquí encontramos entonces a Mefiboset, ya con un determinismo psicológico, pensando que no es nadie, que no vale para nada, que quién es él para que el rey se ponga a mirarle y aún para decirle que va a comer a su mesa. Entonces, este es el determinismo psicológico, determinismo de pensamientos, que muchas veces no deja que la gente prospere o que quiera salir de esa postración en que se encuentra. Este hombre ni siquiera pensaba que su situación fuera a cambiar, ¿sí? Él, conforme a este pensamiento, pensaba que iba a morir como un perro, ¿sí? Y ese era su pensamiento. Pero notemos que un giro grande, terriblemente grande en su vida, ¿sí? Porque el rey David lo llama y le dice: desde ahora vas a comer a mi mesa. Y toda la herencia, todas las tierras que fueron de Saúl, tu padre, o sea, el rey. Imagínense un rey, cuántas posesiones tendría. Le dice: te son devueltas. Todo eso que era de Saúl, ahora yo te lo devuelvo, dice el rey David. Así que la situación de este hombre cambió en un instante. Y este Mefiboset se parece a muchos de nosotros cuando hemos venido a Cristo. Muchas personas se encuentran tan postradas que piensan que no valen para nada, que ni siquiera Dios va a poner sus ojos en ellos,
que ni siquiera Dios va a prestarles atención si hacen una oración, tienen una carencia de autoestima terrible. Pero notemos que Dios tiene un amor incondicional para con cada persona. Y Dios nos llama. Dios nos llama, dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y aquí tenemos el cumplimiento de esa palabra. Esa palabra está en el Salmo 113, 11 o 9. Entonces, pero aquí vemos el cumplimiento de esa palabra. Dios levanta del polvo al pobre. Y aquí a este Mefiboset, que era un hombre lisiado de sus pies, que no tenía autoestima, Dios lo levanta por medio de David para hacerlo sentar a la mesa del rey. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen, un retrato de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y no importa lo que nosotros hayamos pasado, lo importante es que usted no se siga identificando con los fracasos, ¿sí? Hay personas que se identifican con su adicción. Entonces, soy adicto o soy adicta. Así se identifica mucha gente. O sea, como dice, ya estoy marcado de por vida, soy adicto. No hay solución, no hay salida. Pero sí hay salida. Si nosotros tenemos que dejar ese determinismo y venir al determinismo en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Está determinado por parte de Dios que prosperes, que tengas salud, que seas libre, que tu situación cambie. Ese es el determinismo de Dios para tu vida. Hace Dios de ti una nueva criatura y cambia tu manera de vivir, ¿sí? Así como vemos aquí, que fue una cosa real, material, la situación de este hombre, Mefiboset, cambió terriblemente, porque desde a partir de ese tiempo era dueño de muchas tierras y además iba a comer siempre de la mesa del rey. Bueno, le leo esta partecita. Dice 2 Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esos 7 hijos y esos 20 siervos iban a trabajar las tierras que este hombre heredó. Entonces notemos cómo cambió radicalmente la situación. Un giro de 180 grados. Y así también, cuando venimos a Cristo, es para que nosotros tengamos un giro en nuestra vida. El cristianismo es algo práctico. El cristianismo no es una religión que como lo vive la gente que tiene religión, vive su religión aislada de su vida, aparte de su vida. O sea, una cosa es su religión, otra cosa es su trabajo, otra cosa es su familia, otra cosa son sus placeres, y no hay un todo, ¿sí? Pero el cristianismo es una vida. El cristianismo involucra todo lo concerniente a la vida de la persona. Involucra su espíritu, su alma, su cuerpo, sus pensamientos, su corazón. Involucra todo. Y es una vida de comunión con Dios. Así que el cristianismo es lo mejor que puede acontecerle a una persona. Venir a Cristo y ser cristiano es algo que va a marcar definitivamente la vida de una persona, le da un giro completo. Entonces, esta palabra que el Señor nos brinda, pues son buenas nuevas para nosotros.
Nosotros debemos dejar de pensar de que en nuestra familia no ha surgido nadie. Bueno, usted, si vienes a Cristo y si eres fiel al Señor, seguro que ya eres una nueva criatura y que tu historia va a ser diferente a la historia de la familia que ha estado marcada por un determinismo genético, psicológico o ambiental, ¿sí? Cuando venimos a Cristo no importa en qué lugar hayamos nacido, de qué familia seamos, si pobre o rica, nuestra vida tiene un giro completo al venir a Jesús. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, ¿sí? Y ciertamente la Biblia nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios, ¿sí? Ahora, estando en Cristo, somos participantes de la naturaleza de Dios. Y quiero leer un pasaje también en Juan capítulo 12. En Juan 12 hay un pasaje aquí donde habla de que unos griegos buscan a Jesús. Juan 12, 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, este pasaje tiene una enseñanza muy grande, ¿sí? Dice el Señor Jesús, de cierto digo, que si el grano de trigo, y se estaba refiriendo a Él, y Jesús está diciendo, yo soy ese grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y bueno, esto lo vemos, entonces ese grano de trigo que es Jesús murió. Pero así como el grano de trigo cuando cae en tierra y muere, y de ahí sale una planta, con muchas espigas y en cada espiga muchos granos, así también. Pero esos granos de trigo son exactamente iguales. Tienen la misma genética de ese grano de trigo que murió. Y esto se refiere, aquí el Señor está hablando, de que ese grano de trigo que Jesús murió, y nosotros somos el fruto de ese grano de trigo que murió, y tenemos la misma genética del Señor. Tenemos nosotros el mismo determinismo en Cristo, ¿sí? Entonces hemos sido hechos parte de su carne, de su sangre, de sus huesos, ¿sí? Dice la palabra, así lo dice. Entonces, esto nos ayuda mucho para liberarnos de todos esos determinismos genéticos. Entonces, usted no tiene por qué seguir pensando que si tu abuelo y tu padre fueron diabéticos, también tú y tus hijos van a seguir por esa línea. No, al venir a Cristo se rompe esa maldición, se rompe esa herencia genética de maldición, de enfermedad. Lo mismo pasa con el cáncer y con cualquier otra enfermedad. Si se ha venido heredando por varias generaciones una enfermedad, es el momento de que usted diga, yo soy nueva criatura en Cristo. Y a mí no me afecta ese determinismo genético, porque yo tengo una nueva genética, yo tengo la naturaleza, he sido hecho parte de la naturaleza de Dios. Y por lo tanto, el espíritu de vida, el espíritu de Dios vivifica mi cuerpo y le da vida y me hace libre. Y por las heridas de Cristo mi cuerpo está sano.
de toda enfermedad hereditaria y declaro que mis hijos también están libres de toda herencia de enfermedad de la familia. En el nombre de Jesús se rompe esa maldición genética y de esta manera entonces nosotros declaramos con la palabra y por la fe, porque dice creí por lo cual hablé. Nosotros creemos esta palabra que en Cristo Jesús se rompe esas herencias genéticas y lo declaramos con nuestra boca. Estamos creyendo y hablando y esto es fe y la fe produce resultados. Entonces démosle gracias al Señor por esto. Y bueno, es el tema que hemos venido tratando expresamente sobre si es la voluntad de Dios que prosperemos. Bueno, sí, y esta palabra se aplica bastante a este tema, porque ciertamente si nuestra familia siempre ha estado en ese determinismo de pobreza, es hora de que rompamos ese ciclo, de que digamos no más. Yo soy nueva criatura en Cristo y he sido llamado por el Señor para prosperar. Y el Señor en su palabra me muestra la forma de prosperar, así como le mostró a Josué. Le dice a Josué en capítulo Josué 1:8, dice, le habla acerca de cómo prosperar. Y aquí le leo exactamente lo que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nunca se apartará de tu boca, ¿sí? Entonces, entendamos bien esta palabra, nunca se apartará de tu boca, es decir, la palabra de Dios estará en tu boca. Los dichos de Dios serán afirmados sobre tus labios, ¿sí? Y entonces eso hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si comienzas a aprender los dichos de Dios, si asimilas los pensamientos de Dios revelados en su palabra y comienzas a hablar con ellos respecto a prosperar, a salir de la pobreza, a triunfar en la vida, entonces el Señor esa palabra que hablas, el Señor la apresura para ponerla por obra y tú vas a tener un cambio, un giro en tu vida. Entonces, aquí el Señor le enseñó entonces a Josué cómo ser prosperado, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo? Pues nunca se apartará de tu boca la palabra, declara la palabra, declara las promesas de Dios. Y quiero que hagamos un repaso de las promesas del Señor sobre prosperidad. Porque bueno, este tema entonces dice aquí, honra a Jehová con tus bienes. Esa es otra palabra que el Señor nos da sobre prosperidad, ¿sí? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, mire, uno no puede de ser desagradecido con el Señor. Y ciertamente Dios nos llama para bendecirnos, prosperarnos, pero también quiere que lo honremos con los bienes que el Señor nos ha dado. Y yo creo personalmente creo que estamos viviendo un tiempo donde se acerca un avivamiento súper extraordinariamente grande, donde millones de personas van a ser alcanzadas por el Evangelio, pero esto demanda recursos, ¿sí? El llevar el Evangelio siempre ha demandado recursos. Y gracias a Dios porque a través del tiempo Dios ha utilizado personas para proveer recursos para que el Evangelio
llegue a muchos lugares, para enviar misioneros. Los misioneros van a estar dedicados a predicar y a enseñar la palabra, ¿sí? Por lo tanto, no van a otros países a trabajar, sino a trabajar, pero en el Evangelio, a establecer iglesias, a hacer nuevos creyentes y discípulos. Entonces, yo creo ciertamente que Dios está preparando un tiempo como nunca antes lo ha habido en toda la historia del cristianismo, de evangelismo. Y por lo tanto creo que Dios va a prosperar y poner en manos de su pueblo riquezas también, riquezas numerosas, grandes, para que los creyentes también inviertan en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, eso yo lo creo que viene un avivamiento grande. Y otra promesa que el Señor nos dice, dice, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios nos habla de la provisión, de tener fe. Y aquí se requería fe. Y siempre hubo esa fe. Yo recuerdo un testimonio de una hermana que que había venido de Bucaramanga, se había trasladado para Sogamoso y había traído su pimpina o su bombona, como lo llamen, su cilindro de gas vacío. Y pues no había gas domiciliario en ese tiempo de Sogamoso, entonces se compraban la pimpina o bombona o cilindro de gas. Pero ella no tenía dinero para comprar el cilindro. Pero ella escuchó testimonio de cómo Dios había llenado cilindros a hermanos que habían impuesto manos sobre los cilindros. Dios les llenó el cilindro. Y ella fue y necesitaba pues hacer su desayuno y no tenía gas, pero fue y le impuso manos al cilindro y dijo: Señor, no te pido que lo llenes. Te pido que me des el gas para este día. Y bueno, y fue y luego prendió la estufa y tuvo gas durante todo el día. No tuvo dinero ese día para comprar un cilindro, entonces al día siguiente volvió a repetir la historia. Y dijo: Señor, no te pido que lo llenes, solamente que me des el gas de este día. Y así pasaron 3 meses, 6 meses, 11 meses, y todos los días oraba por su cilindro y ocurría un milagro diario, así como ocurrió con la harina de la tinaja y el aceite. Ese poquito aceite que había en la vasija de la viuda no escaseó. Así también Dios multiplicó ese milagro durante 11 meses para esta hermana. Entonces, para Dios todo es posible. Él provee. Porque el Señor es la tierra y su plenitud, dice Corintios 10:26. Y Eclesiastés 5:19 dice: las riquezas y los bienes son don de Dios. Y estos son pensamientos que debe usted ir albergando en su corazón, ¿sí? Las riquezas y los bienes son don de Dios. Entonces no rechace el don de Dios por paradigmas, por determinismos que muchas veces le privan de recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted se acerca a Dios, camina con fidelidad y sobre todo comienza a tener una hermosa relación, una hermosa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Señor Jesús nos envió un consolador, un compañero, que es el Espíritu Santo. Y si nosotros comenzamos a tener una comunión con Él, le hablamos, le decimos, tenemos esa charla con Él, es decir, uno le puede hablar, expresar al Espíritu Santo las cosas, tanto cosas materiales como cosas espirituales,
uno le puede pedir orientación y guía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo anhela que tengamos comunión con Él. Entonces, esto es algo que es parte también fundamental en la vida cristiana, es vivir nuestra vida cristiana en comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a estar continuamente experimentando esa guía y milagros que el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros y en nuestra vida. Recuerde que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Esta palabra no puede faltar en tu boca. Estar declarando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando uno la dice, precisamente cuando muchas veces uno nota que va a faltar algo, pero uno antes de que falte confiesa, nada me faltará, el Señor es mi pastor. Porque el Señor dice en Salmo 84:11 que no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien, o sea, no te va a cortar el suministro, ¿sí? Si andas en integridad delante del Señor, si eres un creyente que es luz para el mundo, tienes todo el derecho de decir, Padre, yo he estado andando en tu camino y Señor, tu palabra dice tal cosa que no quitarás el bien a los que andan en integridad, ¿sí? Notemos que cuando Ezequías, el rey de Judá, enfermó de muerte y el Señor le envió al profeta Isaías para decirle, arregla tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Este hombre había andado en fidelidad al Señor. Este hombre había andado en integridad delante del Señor. Y entonces él reclamó y le dijo, Señor, yo he andado en integridad en tu camino. Señor, he hecho de corazón, he dispuesto mi corazón para honrarte. Y este hombre había restablecido el culto a Dios, a todo el pueblo de Israel. Y había restablecido precisamente a los levitas y sacerdotes en su oficio, ordenando al pueblo que cumplieran con la ley del Señor de sostener a los sacerdotes levitas con sus diezmos. Y entonces este rey, cuando enfermó de muerte, le dice, Señor, tú sabes que ha andado en integridad, que ha andado delante de tu presencia con íntegro corazón. Por favor, no me cortes a la mitad de mis días. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y le dice al profeta Isaías, devuélvete y ve y dile a Ezequías que yo le añado a sus días 15 años. Así que notemos cómo este hombre que había enfermado de muerte fue librado y vivió 15 años más por la gracia del Señor, ¿sí? Entonces, el cristianismo es para vivirlo, ¿sí? El cristianismo es para andar en santidad y en rectitud delante del Señor. El cristianismo es para andar siendo luz en medio del mundo. Pero esa luz resplandece, no solamente con una manera santa e íntegra de vivir, sino también teniendo bienestar, teniendo prosperidad. Cuando la gente ve que no solamente tenemos una familia, un matrimonio, en este caso nosotros con mi esposa este año cumplimos 45 años, vea qué tremenda bendición. Y esto es para que mucha gente lo envidie, pero es la bendición de Dios sobre nosotros, ¿sí? Y es luz para mucha gente, ¿sí? Porque ciertamente desde niños fuimos con mi esposa educados en estos principios divinos y es el resultado. Este es el resultado de caminar con Dios, ¿sí? Y somos luz para el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos resplandecer, como dice el Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Y no solamente con una sana manera de vivir, sino también
disfrutando, o sea, teniendo bendición, que se vea en nosotros la bendición, la prosperidad de Dios, porque la Biblia lo enseña. Dice que Dios, riquezas honra y vida son la remuneración del hombre que teme a Jehová, del que anda en sus caminos. Entonces, esa remuneración, esa bendición de Dios material se ve en nosotros. Bueno, le leo otras promesas del Señor. Tenemos un Padre que dice, mía es la plata y mío es el oro. Ahora, yo soy heredero de esa riqueza de mi Padre. Tenemos un Padre que dice, mía es toda la tierra. Eso 19:5, mía es toda la tierra. Pues también es mía, porque yo soy heredero de mi Padre. La tierra es mía, dice el Señor en Levíticos 25:23. Y también yo digo, pues también es mía, porque si es de mi Padre, también es mía. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 50:10. ¿Sí? Entonces, si uno se admira de los animales que tenía Jacob, que le hizo un regalito de 600 animales a su hermano Esaú, ¿sí? Le regaló y apartó un pequeño presente. ¿Se imaginan cuántos animales tendría si regaló 600 animales que incluían a 30 camellas con sus crías y bueyes y animales valiosos? Se los regaló a su hermano, 600. Entonces, porque su hacienda era grande. Y cuando salió de su casa, salió con las manos vacías. Y cuando regresó siendo un hombre lleno de riquezas. Entonces, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y de todos esos millares, el Señor le dio a Jacob una parte. Bueno, dice también la palabra, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres serán completamente saciados, porque contigo está el manantial de la vida. Salmo 36, 7-9. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces tenemos la bendición de Dios que enriquece, ¿sí? Y es para nosotros, para sus hijos. Entonces somos llamados a tener provisión y bendición para nosotros, para nuestros hijos. No estamos llamados a estar siempre en necesidad y en pobreza. Dios nos sacó de ese determinismo y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Vamos a orar. Entonces, esto es Dios cambiando tu manera de pensar. Gracias a Dios por esto. Oremos al Señor dándole gracias por su palabra y usted échele mano a estas promesas del Señor y comienza a declararlas, ponerlas en su boca. Nunca se apartará de tu boca esta manera de hablar, de que Dios te ha llamado para bendecirte y hacerte bien y prosperarte y tenga salud. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, para siempre, Padre, es tu misericordia. Tú manifiestas, Señor, en tu palabra, que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Padre celestial, y que tuyos son todos los animales, que tuya es la plata y el oro. Y nosotros, Señor, hemos sido llamados para ser hechos hijos tuyos y por lo tanto también herederos de la tierra, herederos tuyos, Señor omnipotente. Padre celestial, gracias por esta tu palabra, porque cambia, Señor, nuestra manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, porque tu palabra es espíritu y es vida, y porque es tu voluntad, Padre amado, cambiar nuestra manera de vivir, Señor. No solamente nos sacaste de una vana manera de vivir pecaminosa, sino también de una vana manera de vivir de pobreza, de fracaso, de ruina. Y Señor, para que tengamos, Señor, una vida en la cual podamos disfrutar de nuestro trabajo, Padre amado, y disfrutarlo juntamente con nuestra familia, Padre, y aún es tu pensamiento y tu voluntad que nosotros tengamos abundancia, de tal manera que podamos compartir
con el extranjero, con la huérfana, con la viuda, con el que padece necesidad. Sí, Padre amado, porque Señor, si tú pones en nuestras manos todas estas cosas es para que las administremos manifestando misericordia a la gente con los bienes que tú nos das. También es tu voluntad, Padre amado, que nosotros aportemos, Señor, para la obra, para que el Evangelio, las misiones y el Evangelio siga extendiéndose. Señor, ciertamente viene un avivamiento, yo creo, Señor, que tú vas a poner grandes riquezas en manos de tu pueblo, vas a hacer a muchos de tus hijos industriales, gente con grandes empresas, Señor, y que, Señor, de esas empresas van a servir también para sustentar proyectos misioneros para que tu evangelio se extienda. Y tú lo estás preparando todo porque viene un avivamiento sorprendente, inmensamente grande, donde las naciones van a ver, Señor, el resplandor de tu gloria, Padre amado. Y multitudes, millones y millones en toda la tierra van a venir a ti, Padre amado. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Señor, manifiéstate ahora mismo, Señor, trayendo provisión a toda familia que esté en necesidad. A cada uno de tus hijos, Señor, que ha perdido el empleo, el trabajo. Señor de los cielos, en tus manos está, Señor, el proveer. Sí, Señor. Es, Señor de los cielos, un deber del rey proveer para sus súbditos. Es un deber de todo padre proveer para sus hijos. Y tú eres el mejor de los padres y el mejor de los reyes. Aleluya. Sí, bendito Dios. Así que, Señor, tu pueblo no va a carecer del bien tuyo, Señor, de la provisión tuya. Señor, tú, Señor, traes bendición y das el poder a tu pueblo para hacer las riquezas. Señor, yo te pido que traigas visiones, que traigas sueños a tu pueblo, Señor. Que, Señor, le reveles, Señor, trabajos, emprenderismo, para que tu pueblo, Señor, empiece a crear empresas, Señor. Y tú das, Señor, la provisión para hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Oh, bendito Dios, la presencia tuya, Señor Jesús, sea manifestada por tu Santo Espíritu en cada hogar y en cada vida, en cada persona que está escuchando esta palabra, sea tocada ahora por el poder de tu Espíritu, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y también hablamos a este COVID-19, le hablamos allí desde nuestra posición, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, decretamos a este virus que muera en nuestro país, que muera este virus en Colombia, que desaparezca, que las personas contagiadas sean libres. Hablamos vida a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Y ordenamos que ese virus muera y no haya más contagios en Colombia, Padre. Que se reduzca ese número de contagios y vaya disminuyendo hasta reducirse a cero. En el nombre de Jesús, que nuestro país sea libre, Padre amado. En el nombre de Cristo. Glorifícate, Señor, en Colombia, sanando esta tierra, Señor. Liberando esta nación de ese COVID-19. Padre, que las naciones, otras naciones vean, Señor, que aquí ha ocurrido un milagro, un prodigio. Y es que tú quitaste, Señor, ese virus y que la gente está libre y no se contagia más en el nombre de Jesús. Sí, Padre amado, hay poder en Jesús. Así como quitaste las plagas de Egipto de un día para otro en un instante, también tú puedes, y creemos, Señor, que tú lo haces, que tú liberas este país, Señor, de ese COVID-19, Padre, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria, Padre amado. Sí, Señor, hay poder en Jesús. Y Padre, reclamamos una vez más las familias, a nuestros familiares que no han venido a Cristo, para que, Señor de los cielos, bajo la promesa tuya, Señor, los colocamos bajo la sangre preciosa de Cristo y bajo la promesa de salvación, de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, por esa promesa declaramos que nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, nuestros sobrinos, nuestros
hijos, nuestros nietos, Señor, van a caminar en tu camino, Señor. Lo reclamamos en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Le ordenamos al diablo que se aparte de sus vidas. Le prohibimos que toque sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, qué bueno haber compartido esta palabra con ustedes. Recuerden, el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuevamente nuestra reunión. Mañana sábado no hay predicación, el domingo a las 10, entonces conéctese. Usted puede entrar ahí al Face Centro Familia Cristiana y ahí encuentra usted entonces la predicación de la palabra en vivo. Iglesia Centro Familia Cristiana. Usted ahí busque en Face y puede entrar. También en YouTube, usted puede entrar a Familia Cristiana Sogamoso, así como está escrito, Familia Cristiana Sogamoso en YouTube. Y ahí encuentra las predicaciones también. Puede usted escuchar la predicación, escoger qué predicación quiere escuchar. Tenemos títulos, muchos títulos, y hay temas completos sobre diferentes tópicos de la Biblia para que usted participe de ellos. Bien, entonces quiero saludar a algunos hermanos. Aquí, en primer lugar, veo aquí a Marina Ovalle, entonces les saludo. Estimada hermana Marina, Dios me le bendiga, y a toda su familia, a sus nietos. La promesa del Señor es firme de que tu casa es salva. Gloria a Dios. Entonces, también saludamos a Gladys Pérez Vera, bendecimos también a sus hijas y a su hijo Luis David, y que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Saludamos a Marta Cárdenas. Marta Cárdenas dice: gracias, Pastor David, por orar por la molestia de mi garganta y mis riñones. Dios me sanó, ya no siento molestia en mi garganta. Bueno, entonces gracias al Señor. Bueno, hay más testimonio ahí, pero no está aquí todo luego lo leo más tarde. Pero gracias a Dios por la sanidad que ha hecho en tu cuerpo. Bien, y gracias por dar testimonio, porque esto glorifica al Señor y es bueno. Entonces, saludamos también a Hilda Perdomo Coronado. Dice también: un lindo testimonio para los hogares. David Steven Cárdenas: amén. Sé que viene un gran avivamiento para mi familia y para toda la familia cristiana. Diana Salcedo: buenas noches, pastor. David Steven Cárdenas dice: yo soy nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tu santa palabra. Qué bueno que nosotros confesemos que somos nuevas criaturas en Cristo. Saludamos a Marta Hernández allí en Yopal. Dios me le bendiga y bendiga a toda su familia. Saludamos a Fidel Gijón Martínez, que está viendo este video allí en la ciudad de Oaxaca, en México. Qué bueno este medio de comunicación que nos permite pues estar en contacto con otras naciones y bendecirles también. Que Dios bendiga a México y libere también de ese COVID-19 y pronto estén las naciones libres de esta pandemia. También saludamos a Jimena Bernal, a Danilo Macías Rivera, a Carolina Bernal, a Marcelino Osorio Ojeda. Dice: saludos, familia de Dios en Colombia. México les saluda. Bueno, un saludo para todos los creyentes que están en sintonía allí en México, y qué bueno que se estén conectando con nosotros y somos un pueblo en Cristo. Gloria a Dios. Saludamos también a Trinidad Celia Rincón, a María Nayibe Velandia, a Álvaro Barragán. Bueno, gracias a Dios por la fidelidad de este hermano, no se pierde un mensaje.
También saludamos a Blanca Rodríguez. Buenas noches, pastor. Que el Señor esté con ustedes y con todos nosotros. Muchas bendiciones para todos. Gracias, hermana Blanca. También saludamos a Gladys Rodríguez, a Hilda Perdomo Coronado, a Ruth Marina Montoya. Su palabra me permite seguir con el paso siguiente. Gloria a Dios. Así es, el Espíritu Santo va guiando nuestro caminar con Cristo y nos dirige también en las cosas de esta vida. Carlos Alberto Salcedo Abella, les saludamos con su familia, a Berta Corredor, a Nubia Betancur. Hemos venido orando por usted, hermana, y por su familia. La promesa del Señor es firme, tu casa será salva. Gloria a Dios. Así que no nos dejamos mover por lo que vemos o por lo que oímos, nos movemos por la palabra del Señor. Y la promesa del Señor es salvación para toda nuestra familia. Gloria a Dios. Saludamos también a Sandra Barrera. Entonces, aquí hemos ido de atrás para adelante, es decir, los últimos serán primeros y los primeros postreros. Entonces, hermana Sandra entró de primero y estamos saludándole de último. Bueno, es cumplimiento de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, les deseo una feliz noche y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo 10 de la mañana. Entonces, vamos a tener también una predicación con la unción del Espíritu Santo. Y bueno, nos vemos. Buenas noches, hermanos.